Alexis Valero, investigador, autoridad del pueblo indígena Quinaroe. Yo soy anciano del pueblo indígena Quinaroe y formamos parte también de la Jurisdicción Especial Indígena. Hemos hecho antes de la llegada del español. Existían más de 50 asentamientos de pueblos indígenas. Todos los pueblos indígenas trabajaban en función de lo sagrado. Aquí existía la parte sagrada de la laguna de Urabá. Todos los pueblos venían acá a hacerle reverencia, a hacerle rituales a la laguna de Urabá. Incluso hay investigaciones que dan cuenta de que venía gente de la Sierra Nevada, venía gente de los llanos y venía gente de la Laguna Grande de Maracaibo. Todos ellos venían a formarse porque este era un centro espiritual y era el centro de formación de los grandes mojanes. Entre esos está Jamuen, que era el epicentro. Tenemos a Jají, tenemos a Camucay, tenemos a Mucunchún, tenemos a Quinanoque, tenemos a Casés, entre muchos otros. Como de Pueblo Nuevo del Sur estaban los istumbíes, estaban los vizcaínos, estaban los orcases y estaban los camucayes. Existen los Quinaroes, Quinanoque, Guasábara, Casés, Orcas, Mucumbú. El caso nuestro, que somos descendientes de un antiguo pueblo chibcha que venía desde las sierras nevadas de Colombia, y hay otras tesis que manejan que este era el epicentro y que de aquí se fueron distribuyendo hacia la zona de los llanos, hacia la zona del páramo y bueno. Posible relación que hubo entre Lagunillas y otros pueblos. Aparentemente venían desde el lago de Maracaibo, desde Colombia y desde la Sierra de Mérida a intercambiar Urabá por otros productos. Incluso se dice que también venían a formar los mojanes en la laguna de Urabá. Son restos de indígenas de la época, aproximadamente 1500 años de antigüedad tienen. Estos son un cementerio indígena solo de varones. Hasta ahora no se han encontrado niños y al parecer eran sacrificios. En su mayoría son niños y adolescentes. Por ejemplo, este tiene un golpe, una impresión hemática en el cráneo y según el patólogo, él fue sacrificado. Tenemos un cráneo deformado intencionalmente que tiene una postal perforado, pues. Según el patólogo, también fue aparentemente sacrificado. Nuestros antepasados indígenas tenían una forma muy peculiar de extraer el urado del fondo de la laguna. Insertaban un palo largo que sobresaliera de la superficie del agua y se sumergían siguiendo la dirección del palo hasta llegar a las profundidades de la laguna para así arrancar uno o dos pedazos y extraerlo hacia la superficie. El choque de los invasores españoles con los indígenas fue demasiado violento y sus historias rayan en lo inverosímil. Pero esto es una historia que forma parte de la segunda edición de Conociendo a Lagunillas por Turismo en la Historia. Hasta el próximo encuentro. Y seguimos con el profesor Alexis Valero para seguir conociendo a Lagunillas, Samú, nuestros antepasados ancestrales. Nuestros ancestros eran politeístas, adoraban al sol, Sue, adoraban a la luna, Shia, adoraban a las lagunas, adoraban a la diosa Jama, adoraban a las quebradas, Mucuní, que son nombres que todavía existen hoy y que todavía los pueblos y comunidades indígenas le rinden culto. El primer encomendero fue Andrés de Vergara, y Andrés de Vergara pues tuvo a su cargo gente de Pueblo Nuevo del Sur. Y para acá hubo otro encomendero llamado Antonio Reynoso, ¿sí? En esa primera distribución, Gil Naranjo registra más de 50 pueblos. Y a cada pueblo le dio directamente un encomendero. Pasó el tiempo desde 1586. En 1600 se produce un acto de revisión y se vieron en la necesidad
de crear una figura que era la reducción de pueblos. En vez de tener 50 pueblos, lo redujeron a más o menos 17 pueblos. Y entre esos se trajeron a los de la otra banda del río, ¿verdad? Eran los Mucusnupú, los Isnumbíes, los Orcases, los Camucayes y los indios de la llamada Quebrada. Para acá, para Lagunillas, o sea, para Jamuel, y sembrar por intermedio de la religión inmediatamente el idioma español. Y eso ocurrió. Se trajeron a los indios de la otra banda. Los pueblos, indiscutiblemente que los pueblos indígenas eran rebeldes y se oponían al proceso. Resulta que había otros escritos donde los mismos curas decían: no hemos logrado nada, porque los indios toman una bebida llamada chicha, que es fuerte, se emborrachan y a finales de 1800, de la celebración de los pueblos y comunidades indígenas. El San Benito es celebrado en el páramo el 28 de diciembre. Resulta que aquí es celebrado el 12, pero los indios se reunían el día 12. Qué coincidencia que el día 12 es el día de San Benito aquí. Aquí se celebra el día 12 y se celebra también en la otra banda del río, en la Quebrada La Joya, que forman parte también de unos ojos de una laguna que existe en Pueblo Nuevo del Sur, que es muy similar también a la Laguna de Urao. Y los habitantes de allá dicen que es la hija de la Laguna de Urao, o sea, de la diosa Java. Hay una conexión importantísima. Y hacían una gran fiesta, y esa fiesta era la fiesta donde el indígena salía a bailar disfrazado de animal, ¿sí? Y embarronados, empijados, y salían a festejar porque el año iba a ser un año muy bueno. Ojo, los días de lluvia para acá, para esta zona, los meses de lluvia son entre a mediados de abril y mayo. Qué casualidad que en mayo es la cosecha y buscaron un santo, es San Isidro, y San Isidro vino a sustituir al dios del alimento, que era la naturaleza la que traía eso. Y la gran fiesta de San Isidro coincide con la gran fiesta del chamán. Esa era la verdadera tradición. El español, al pasar el tiempo, elimina a los animales y crea la figura uniformada al estilo español, a la usanza español. Sustituye la música de los indígenas y trae el violín y trae el cuatro y se cambia totalmente. Sin embargo, hoy en día todavía los Quinaroe, los Guasábara, los Mucumbú salen con sus atuendos el día 14 y 15, que es la subida y la bajada. Tiene referencia con la subida del Ches, que era el dios de la Sierra Nevada y de todos estos pueblos, ¿sí? La subida y la bajada. La subida el día 14 y la bajada el día 15, que es la gran fiesta central. La historiografía no los refleja como tal. Como la rebeldía del indio era tanto, que esos indígenas se alzaron en el año 1781, 2 años antes del nacimiento del padre libertador Simón Bolívar. Resulta que ese proceso revolucionario fue llamado por la historia los llamados comuneros. En esos comuneros participaron nuestros ancestros indígenas, quienes salían a sabotear las recuas de mula, porque para ese tiempo todavía existían los llamados caminos ancestrales. En realidad eran caminos ancestrales porque los indígenas conocían. Aquí habían caminos ancestrales desde Lagunillas hasta La Trampa, de La Trampa a la Sabana, de la Sabana hacia Cañabrava, de Cañabrava hacia La Zulita, de La Zulita hacia Mucujepe, de Mucujepe hacia Gibraltar, de Gibraltar pues a la Laguna Grande y de la Laguna Grande, que es el lago de Maracaibo, hacia el mundo. Y ahí se llevaba cacao, se llevaba café, se llevaba tabaco, que eran productos que se generaban en toda esta zona del estado Mérida. Y después de 1700 llegamos a la época del proceso independentista. Resulta que aquí se dieron batallas importantísimas y una de esas batallas fue la batalla de Lagunillas. Aquí se logró el triunfo
Estamos hablando de 1813, pero en 1814 había un capitán que era muy fuerte, temido por los meridanos, decía José Antonio Páez, llamado José María Sánchez. Resulta que a comienzos de febrero se da ese proceso de enfrentamiento en una lucha de cuerpo a cuerpo en el sitio denominado Portachuelo Viejo, y logramos conseguir en la autobiografía de José Antonio Páez todo lo referente a lo que ocurrió en ese lugar. El sargento Marcos Varela fue comisionado por el Ejército Patriota para que derribara el puente de Chiguará, porque Bolívar comisionó a Antonio José de Sucre, y Antonio José de Sucre hizo toda la estrategia, y entre esos estaba un héroe nuestro que es poco conocido, que se llama Marcos Varela. Y en este edificio funcionaba el cuartel general de artillería del Ejército Patriota. Los del Ejército Realista también estaban por aquí ubicados, acantonados en los cerros. Hay un sitio que llaman La Reynosa, que allí estuvieron el Ejército Realista. Recuerden que habían sido derrotados aquí en 1813. Sucre dio hombres y mujeres para la participación de la independencia de Venezuela, pero aquí en Mérida se dieron procesos de alzamiento bastante grandes donde participaron ancestros nuestros para la liberación de Venezuela.